Billy Carson está a punto de revelar el secreto de nuestra existencia que tiene miles de años, un enigma que la humanidad ha intentado descifrar durante milenios. Esto no solo es sorprendente, sino también transformador, así que siéntate y vamos a sumergirnos en este tema. Estamos viviendo en un universo multidimensional y hay al menos 11 dimensiones. De lo contrario, el universo colapsaría. Cada dimensión está en un ángulo de 90 grados justo por encima de la siguiente, compactadas de tal manera que se sitúan justo sobre nosotros. Así que, en menos de una unidad de espacio de Planck sobre ti, existe otra dimensión con un universo completamente diferente que ocurre simultáneamente mientras estamos aquí sentados, y desde dimensiones superiores experimentan el tiempo de manera diferente. En realidad, el tiempo no existe. El pasado, presente y futuro ocurren al mismo tiempo, así que alguien, por ejemplo, de la quinta dimensión podría mirarnos y vernos, imaginar que estamos en este edificio, pero también vernos cuando entramos por primera vez e imaginarme en el baño o en otro lugar. Podrían vernos en todas las habitaciones diferentes que representarían diferentes marcos temporales de existencia dentro de esta estructura, así que pueden ver el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Entonces, la idea es que cuando estás en una dimensión superior, puedes ver las dimensiones inferiores, pero no puedes ver las dimensiones por encima de ti, a menos que tengas la capacidad de igualar la frecuencia primero. Debes obtener la frecuencia de la dimensión superior y luego igualarla para poder entrar. Por ejemplo, mi mano se detiene ahora por esta mesa. ¿Por qué se detiene? En realidad no estoy tocando la mesa. Hay una repulsión electromagnética entre los electrones de mi mano que repelen los electrones en la mesa. No tocas nada realmente. Ahora, si pudiera igualar la frecuencia subatómica de los átomos en este trozo de madera aquí, en esta mesa con mi mano, podría pasar mi mano a través de esta mesa sin sufrir daños. ¿Por qué? Porque los átomos son 99.999% espacio vacío. Nada está realmente aquí. Todo es solo una onda de luz desacelerada a una frecuencia particular y, por lo tanto, si puedes igualar frecuencias, puedes fusionarte con cosas, puedes atravesar paredes y todo ese tipo de cosas. Las cosas que parecen paranormales podrían ser seres avanzados que han comprendido cómo igualar diferentes frecuencias en nuestra dimensión y aparecer de manera aparicional o paranormal, pero en realidad solo podrían estar echando un vistazo. ¿Y cómo llegamos a entender que estas dimensiones superiores existen? ¿Cuál es la evidencia más básica que tenemos de esto? La física cuántica lo demuestra. Cuando miramos el mundo cuántico, todo cambió en la física estándar, donde estamos ahora en el lado grande de la física, pero cuanto más pequeño vas, más extrañas se vuelven las cosas. Encontramos que las partículas transitan entre fases, entrando y saliendo de la existencia y yendo a diferentes dimensiones. Ahora incluso sabemos que algunas de nuestras sinapsis, de nuestros pensamientos en el cerebro, se desfacen de esta dimensión, van a otro lugar y luego regresan, y todo esto ha sido rastreado y trazado a través de la comprensión de la mecánica cuántica y la física cuántica, entendiendo que existen dimensiones. La forma más importante en que modelamos esto fue que descubrimos cómo crear algo llamado cuasicristales. Ahora, estos cuasicristales son cristales multidimensionales. De hecho, creamos un cuasicristal de octava dimensión en un laboratorio utilizando diferentes tecnologías, y luego, desde ese cuasicristal de octava dimensión, proyecta una sombra de sí mismo en un cuasicristal de cuarta dimensión, que luego proyecta una sombra que crea una esfera. Así que sabemos que el universo es muy probablemente la sombra de una dimensión superior. Estamos viviendo en una matriz de luz que es en realidad una matriz de luz, que es una sombra de una dimensión mucho más alta. Y sabemos esto porque crearon estos cristales, estos cuasicristales, y cuando los ponen en diferentes ángulos, a veces proyectan sombras. ¿Cómo son estos cristales? ¿Se parecen a... ¿Alguna vez has visto códigos Adinkra? Creo que he oído hablar de esto antes. No. Se parecen a símbolos Adinkra, símbolos matemáticos, pero en el espacio-tiempo tridimensional. Y si los tomas y los sacas a un espacio-tiempo tridimensional, se ven como estas líneas que están conectadas con estos nodos, así.
Este es un cuasicristal, sí. Es una estructura ordenada, pero no es periódica. Si pones un cuasicristal de octava dimensión, es un fractal. Todo se trata de fractales. Vivimos en un universo holográfico fractal. El cuasicristal es la base fundamental de la holografía fractal en la que estamos inmersos. Estamos completamente inmersos en él, por lo que no podemos detectarlo, pero estamos viviendo en una matriz de luz, y eso es lo que también prueban los códigos Adinkra. El profesor James Gates Jr., de la Universidad de Maryland, ex asesor científico del presidente Obama, reunió a un equipo de los físicos teóricos y de supersimetría más increíbles del mundo, las mentes más brillantes del mundo en este campo, y comenzaron a analizar qué es el éter del espacio-tiempo, qué es esta sopa en la que estamos viviendo, que habitamos este universo, qué es, de qué está hecho, qué lo está alimentando. Descubrieron algo llamado códigos Adinkra, que se remontan a la antigua tribu Dogon de Malí, África, los habitantes originales de la tierra de Kemet, que luego se trasladaron a Malí después de ser expulsados o conquistados en algún momento, pero aún conservan este conocimiento antiguo en Malí sobre estos códigos Adinkra y dibujaban estos patrones. Bueno, él descubrió que estos patrones son en realidad códigos matemáticos. Y no son solo cualquier código matemático, son en realidad los códigos que describen el éter del espacio-tiempo mismo. Son códigos de corrección de errores, los mismos códigos exactos que ejecutan nuestros motores de búsqueda y navegadores web que estamos utilizando en este momento para ver la imagen. Hay una codificación detrás de esa pantalla que ejecuta lo que acabamos de hacer, y adivina qué, es el mismo código que ejecuta el universo. Así que descubrimos que estamos viviendo en una matriz de luz programada. Estos están representando la naturaleza de la realidad y en realidad son código de programación matemática. Son un tipo especial de código, sin embargo, son códigos de corrección de errores. El mismo tipo que el navegador de Google está ejecutando es lo mismo que ejecuta el universo. ¿Qué nos dice esto y a dónde lo llevamos? ¿Cuál es obviamente el conocimiento fundamental para nosotros, pero hacia dónde lo ves yendo? Bueno, si entiendes que estamos viviendo en una matriz de luz holográfica fractal, no significa que no seamos reales, pero nos dice, vaya, este es el método de la creación. Ahora estamos más cerca de entender lo que realmente somos. Ahora entendemos que la conciencia no se genera dentro de este cuerpo avatar, que el cuerpo avatar ni siquiera existe, que la conciencia es un flujo de algo, ¿sabes?, que viene de otro lugar y está siendo captado en esta matriz con esta codificación. Si tomas a todos los humanos en la Tierra, hay 8.000 millones de humanos en la Tierra. Si tomara a los 8.000 millones de humanos y eliminara el espacio vacío entre sus átomos, podría caber a todos los humanos en un cubo de azúcar. Un cubo de azúcar puede contener a los 8.000 millones de nosotros. ¿Ves? Los átomos son espacio vacío. Si eliminas el espacio vacío, lo colapsas en un cubo de azúcar, todos los 8.000 millones caben en un cubo de azúcar. ¿Qué significa eso? Salvaje, ¿qué hay aquí? Parece que solo hay una conciencia, y es como una estación de radio que transmite una frecuencia desde una dimensión superior. Nuestros cuerpos avatar captan esa frecuencia. Tú eres 99.1, yo soy 99.2, él es 99.3, pero aún proviene de la misma fuente, y así todos provenimos de la misma fuente. Es como si el universo hubiera encontrado una manera de vivir subjetivamente a través de múltiples entidades, pero ni siquiera a través de entidades, incluso a través de objetos que consideramos hechos por el hombre, porque ahora sabemos que cada átomo, sabemos ahora en física cuántica que también es consciente. Imagina que estás leyendo una historia, pero en lugar de que la teoría de cuerdas esté impresa en las páginas de un libro, existe en un espacio que no puedes ver ni tocar. Esto es un poco como el concepto de un universo multidimensional del que habla Billy Carson. En nuestra vida diaria estamos acostumbrados a tratar con 3 dimensiones. Moverse hacia adelante y hacia atrás, izquierda y derecha, arriba y abajo. Pero, ¿y si te dijera que hay más dimensiones ahí afuera, que no podemos ver ni sentir? Esta idea proviene de un campo de la física llamado teoría de cuerdas. Piénsalo como una guitarra. Cuando una cuerda vibra, produce un sonido. En la teoría de cuerdas, todo en nuestro universo está hecho de pequeñas cuerdas vibrantes, y cada vibración conforma las cosas que vemos a nuestro alrededor, como estrellas, árboles e incluso a nosotros mismos.
Pero para que esta teoría tenga sentido, los científicos creen que debe haber más que nuestras 3 dimensiones. De hecho, creen que podría haber hasta 11 dimensiones diferentes. Ahora, ¿por qué 11? No es solo un número al azar. En el mundo de la física, las matemáticas funcionan perfectamente cuando incluyes estas 11 dimensiones. Estas dimensiones adicionales no son algo que podamos tocar o ver, pero podrían estar escondidas a simple vista, dobladas en el universo de formas que son demasiado pequeñas para que las notemos. Es como si fueras un personaje en un libro. Podrías pensar que tu mundo es solo la página en la que estás, pero hay muchas más páginas y capítulos de los que no eres consciente. Esta idea cambia la forma en que pensamos sobre todo lo que nos rodea. Es como descubrir que hay un mundo completamente nuevo escondido dentro del nuestro, lleno de misterios y maravillas, esperando ser explorados. 1. Dimensiones y cómo encajan entre sí. Dimensiones. Tratemos de entender cómo están conectadas estas dimensiones entre sí. Carson utiliza la idea de que las dimensiones están en ángulos rectos entre sí. En un mundo con solo 2 dimensiones, como un pedazo de papel, tienes longitud y ancho. Ahora, agrega profundidad y has entrado en el mundo tridimensional en el que vivimos. Pero, ¿qué pasa con una 4ª dimensión? ¿Cómo encaja eso? Pensar en otra dimensión más allá de nuestras 3 es complicado porque no es algo que podamos ver o experimentar. Pero usemos nuestra imaginación. Imagina el tiempo como una especie de 4ª dimensión. Nos movemos a través del tiempo como nos movemos a través del espacio, experimentando cada momento uno tras otro. Carson también habla de dimensiones compactadas. Esta es una manera elegante de decir que están plegadas tan pequeñas que no podemos verlas. Imagina un alambre muy delgado. Desde lejos parece una simple línea, unidimensional. Pero si miras más de cerca, puedes ver que tiene longitud. Y si pudieras mirar aún más de cerca, verías que tiene grosor e incluso un poco de ancho. Las dimensiones adicionales en la teoría de cuerdas son así, pero aún más pequeñas, tan pequeñas que no las notamos en nuestra vida diaria. Estas dimensiones ocultas podrían estar a nuestro alrededor, llenas de cosas que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Es como si vivieras en un mundo bidimensional y de repente descubrieras que hay un mundo tridimensional completo arriba, abajo y alrededor de ti. Esta idea abre un universo de posibilidades, donde incontables realidades diferentes podrían existir justo al lado de la nuestra, simplemente fuera de nuestra vista. 2. El concepto de tiempo en dimensiones superiores. Imagina el tiempo como un río que fluye del pasado al futuro. Así es como generalmente entendemos el tiempo. Pero, ¿y si el tiempo fuera más como un océano, donde pasado, presente y futuro existen todos a la vez? Billy Carson nos presenta este fascinante concepto, sugiriendo que en dimensiones superiores el tiempo no funciona de la manera que creemos. En nuestro mundo tridimensional experimentamos el tiempo de manera lineal. Una cosa sucede después de otra, pero en dimensiones superiores el tiempo podría ser experimentado de manera diferente. Es un poco como ver un desfile desde la calle versus verlo desde un edificio alto. Desde la calle ves el desfile un carro a la vez a medida que pasa, pero desde el edificio puedes ver todo el desfile de una vez. Carson habla de seres de una 5ª dimensión que podrían ver nuestro mundo tridimensional de una manera que no podemos imaginar. Para ellos, mirarnos podría ser como mirar un libro donde pueden ver cada página al mismo tiempo. Podrían vernos en múltiples lugares, nuestro pasado, presente y futuro, simultáneamente. Esta idea desafía nuestra comprensión habitual del tiempo y sugiere un universo donde el tiempo es mucho más complejo y multidimensional de lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. 3. Interacciones entre diferentes dimensiones. Ahora, ¿cómo interactúan estas diferentes dimensiones entre sí? Carson sugiere que para ver o interactuar con una dimensión superior, uno necesita igualar su frecuencia. Esto es como sintonizar una estación de radio. Así como necesitas estar en la frecuencia correcta para escuchar una estación de radio particular, los seres en una dimensión necesitan sintonizar la frecuencia de otra para interactuar con ella. En nuestra vida cotidiana,
Esto es difícil de entender porque todo lo que tocamos y vemos está en nuestro mundo tridimensional. Pero, ¿y si pudiéramos sintonizar estas otras dimensiones? Carson sugiere que lo paranormal podría explicarse por seres que han descubierto cómo hacer esto. Igualar las frecuencias de diferentes dimensiones. Piensa en los átomos, que son en su mayoría espacio vacío. Si de alguna manera pudiéramos igualar la frecuencia de nuestros átomos con la frecuencia de los átomos de una pared, podríamos atravesarla. Esto suena como algo sacado de una película de superhéroes, pero en el ámbito de la física es una posibilidad teórica. Sugiere que lo que consideramos sólido e inamovible en nuestro mundo podría ser más flexible y permeable de lo que jamás imaginamos. 4. La física cuántica y las dimensiones superiores. La física cuántica podría sonar como un concepto complejo y distante, pero piénsalo como el libro de reglas de cómo funcionan las cosas a una escala muy, muy pequeña, mucho más pequeña de lo que podemos ver. En la discusión de Carson, este mundo microscópico revela la existencia de dimensiones superiores. En la física cuántica, las partículas hacen algunas cosas bastante extrañas. Pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo y pueden aparecer y desaparecer sin previo aviso. Ahora, imagina las partículas como pequeños mensajeros que viajan entre dimensiones. Cuando los físicos cuánticos observan estas partículas, a veces las encuentran comportándose de maneras que no tienen sentido en nuestro mundo tridimensional. Esto se debe a que estas partículas podrían estar siendo influenciadas por fuerzas o leyes de estas dimensiones superiores. Así como las cuerdas de un titiritero pueden controlar los movimientos de una marioneta desde arriba, estas dimensiones superiores podrían estar influyendo en las partículas que vemos en nuestro mundo. Esta idea sacude los mismos cimientos de lo que entendemos sobre nuestro universo. Sugiere que el universo es como un gigantesco rompecabezas, y la física cuántica nos está mostrando piezas de partes del rompecabezas que ni siquiera sabíamos que existían. Es como si estuviéramos obteniendo un adelanto de un reino oculto, abriendo puertas a nuevos mundos que operan bajo reglas completamente diferentes a las nuestras. 5. El cerebro humano, la mecánica cuántica y la fase dimensional. El cerebro humano es un órgano increíble, pero imagina si tuviera habilidades más allá de lo que conocemos. Carson sugiere que nuestras sinapsis cerebrales, esos pequeños espacios entre las neuronas donde pasan las señales, podrían estar aprovechando estas dimensiones superiores. Piensa en tu cerebro como una radio, no solo captando señales de nuestro mundo, sino también sintonizando frecuencias de estas otras dimensiones. Esto podría sonar como ciencia ficción, pero en el mundo de la mecánica cuántica es una posibilidad que los científicos están comenzando a explorar. Hay evidencia que sugiere que estas sinapsis están involucradas en procesos que desafían la física convencional, como ser afectadas por el entrelazamiento cuántico, un fenómeno en el que las partículas permanecen conectadas de manera que las acciones realizadas en una afectan a la otra, sin importar la distancia entre ellas. La idea de Carson aquí es que nuestros pensamientos podrían a veces fasearse dentro y fuera de estas dimensiones superiores. Es como cuando sueñas despierto y parte de tu mente se va a otro lugar. ¿Y si, en esos momentos, tu mente realmente estuviera interactuando con otra dimensión? Esto podría explicar momentos de inspiración extraordinaria o creatividad, como si estuviéramos aprovechando una vasta red de conocimiento y experiencia que existe más allá de nuestro ámbito físico. 6. El universo como una sombra de dimensiones superiores. Imagina si todo nuestro universo fuera solo una sombra proyectada por una realidad mucho más compleja que existe en dimensiones superiores. Esta idea, como sugiere Carson, es como mirar la sombra de un árbol e intentar imaginar el árbol mismo. La sombra es una versión más simple y bidimensional de algo mucho más intrincado. En esta analogía, nuestro universo es la sombra y las dimensiones superiores son el árbol. Aquí es donde entra en juego el concepto de matriz de luz. Piénsalo como una vasta red o telaraña de luz que se extiende en todas direcciones, mucho más allá de lo que podemos ver o entender. Esta matriz de luz representa las dimensiones superiores, y nuestro universo es una proyección o una sombra de esta estructura mucho más compleja.
Es como si estuviéramos viviendo en una película en 3D proyectada desde un reino que es mucho más avanzado y multidimensional. Esta perspectiva cambia nuestra comprensión de la realidad. En lugar de ver nuestro universo como la totalidad de la existencia, podemos empezar a verlo como solo un nivel o aspecto de algo mucho más grande e intrincado. Sugiere que lo que experimentamos como realidad podría ser solo una pequeña porción de un cosmos mucho más vasto y multidimensional. 7. Cuasicristales y sombras dimensionales. Los cuasicristales son un ejemplo perfecto para ilustrar este concepto. Estas son estructuras que están increíblemente ordenadas, pero no se repiten como los cristales normales. Piénsalo como un patrón de mosaico complejo que nunca se repite exactamente. Los científicos han creado cuasicristales en el laboratorio que son proyecciones de patrones de dimensiones superiores. Cuando Carson habla de un cuasicristal de octava dimensión que proyecta una sombra en una dimensión inferior, se refiere a cómo estas estructuras complejas pueden proporcionarnos información sobre dimensiones superiores. Es similar a cómo un objeto tridimensional puede proyectar una sombra bidimensional. Al estudiar estas sombras, o cuasicristales, podemos empezar a entender las formas y patrones de las dimensiones superiores que no podemos percibir directamente. Esto es revolucionario porque nos permite estudiar y explorar estas dimensiones superiores de manera indirecta. Es como descifrar un código secreto que nos dice más sobre el universo y nuestro lugar en él. Estos cuasicristales no son solo estructuras físicas, son como ventanas a las dimensiones superiores del universo, revelando una realidad que es mucho más compleja e interconectada de lo que vemos en nuestras vidas diarias. 8. Códigos Adinkra y el éter del espacio-tiempo. Imagina un mundo donde cada aspecto de la realidad, desde los movimientos de las galaxias hasta el torbellino de los átomos, esté gobernado por un código oculto. Aquí es donde entra en juego el concepto de los códigos Adinkra, como lo discute Carson. Los códigos Adinkra son como el lenguaje de programación del universo, símbolos matemáticos complejos que describen la estructura del espacio-tiempo en sí. No son solo conceptos abstractos. Estos códigos se consideran el plano real de la realidad. Los códigos Adinkra encuentran sus raíces en el simbolismo africano antiguo, pero su interpretación moderna en la física sugiere algo profundo. Se los considera como códigos de corrección de errores, similares a los utilizados en algoritmos de computadoras para garantizar que los datos no se pierdan o se corrompan. En el contexto del universo, estos códigos podrían estar asegurando que los procesos fundamentales de la naturaleza funcionen sin problemas. Imagina el universo como una gigantesca computadora, y estos códigos Adinkra son su software, manteniendo todo en funcionamiento sin fallos. Esta idea transforma nuestra comprensión del espacio-tiempo, de ser algo pasivo, solo un escenario donde se desarrollan los eventos del universo, a un participante activo, gobernado por un conjunto de reglas matemáticas intrincadas. Sugiere que la realidad que experimentamos está subyugada por una estructura subyacente compleja que apenas estamos comenzando a entender. 9. La conciencia más allá de los cuerpos físicos. Ahora pasemos a uno de los aspectos más intrigantes de las ideas de Carson, la naturaleza de la conciencia. A menudo pensamos en nuestras mentes como producidas por nuestros cerebros, contenidas dentro de nuestros cuerpos físicos. Pero, ¿y si la conciencia es más como una transmisión que es captada por nuestros cerebros como radios captan una señal? Esta perspectiva ve la conciencia no como algo generado internamente, sino como algo externo a lo que nos conectamos. Esta idea es radical porque sugiere que nuestro sentido de sí mismos, nuestros pensamientos y nuestra conciencia podrían originarse fuera de nuestros cuerpos físicos, posiblemente incluso desde otra dimensión. Es como si el cerebro fuera un receptor, sintonizando una frecuencia de un vasto océano de conciencia que existe más allá de nuestro mundo físico. Carson lleva esto más lejos al sugerir que todos los humanos, y potencialmente toda la vida, están conectados a esta única fuente de conciencia. Es similar a la idea de que cada radio, independientemente de su ubicación o diseño, puede sintonizar la misma estación.
Esta conexión podría explicar experiencias de profunda empatía, intuición o incluso fenómenos psíquicos, como instancias en las que los individuos están conectando más directamente con esta corriente compartida de conciencia. 10. La ilusión de la existencia física y la conciencia universal. ¿Alguna vez has considerado que lo que vemos y tocamos podría no ser tan sólido como parece? Carson introduce una idea que desafía la mente. Nuestra realidad física podría ser más ilusión que sustancia real. Menciona un hecho asombroso sobre los átomos. Son 99.999% espacio vacío. Si se eliminara todo el espacio vacío dentro de cada ser humano en la Tierra, podrías encajar a toda la población humana en el volumen de un cubo de azúcar. Esta noción pone patas arriba nuestra comprensión de la existencia física. Sugiere que lo que percibimos como sólido y tangible, edificios, montañas, incluso nuestros propios cuerpos, es en su mayoría nada más que espacio vacío. Es como descubrir que una escultura aparentemente sólida está en realidad hecha de aire delgado, mantenida en una forma específica por fuerzas invisibles. Además, Carson propone que esta ilusión de la existencia física está vinculada a una sola conciencia universal. Imagina si cada radio en el mundo estuviera sintonizada en la misma estación. De manera similar, sugiere que cada ser humano, cada ser vivo, podría estar sintonizado en la misma frecuencia de conciencia. Esta idea pinta un cuadro de unidad e interconexión que trasciende las fronteras físicas, implicando que en el nivel más profundo todos somos parte de un vasto y conectado todo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.